Bueno, buenas tardes, psicóloga. Buenas tardes. Venimos nuevamente para ya cerrar las sesiones. Bueno, ya no está nuestra consultante, pero pues le vamos a exponer las intervenciones que tenemos preparadas para... Como propuesta. Ajá, como propuesta. Ok, Sí, está excelente. entonces, primeramente, pues ya hablamos del consentimiento informado, porque pues se va a grabar todo y se va a entregar en una rúbrica. Ok, correcto. Ese es ¿En el esta o en consentimiento informado, y estas son listas de cotejo de toda nuestra presentación, bueno, nuestra exposición de hoy. Ok, ¿aquí de qué lado me toca firmar? ¿Entrevistado? Entrevistador. Usted sería como el entrevistador. Ok, vale. Si usted tú inicias con el primer punto, La presentación. haz lo que quieras. Pues como va, ¿no? La rúbrica. Más que nada, bueno, yo lo desarrollé. Aquí lo tengo así tal cual tú me lo diste, pero lo fui desarrollando. Bueno, vamos a ir metiendo. Sí, porque yo lo tengo a cuando pide, pero lo tengo que adaptar para que lo escuche. Sí. Vale. Bueno, esta va a ser la propuesta de intervención basada en la terapia breve centrada en soluciones para el caso de la paciente de 32 años. Dada la historia de la paciente, los patrones generacionales y disfuncionales que ha experimentado la terapia breve centrada en soluciones puede ser una modalidad efectiva para abordar sus necesidades emocionales y relacionales, ya que este enfoque se encamina en identificar y amplificar recursos y fortalezas de la paciente, en lugar de centrarse en los problemas, con el objetivo de promover cambios. Bueno, sus antecedentes fueron sexo femenino, edad de 32 años, estado civil unión libre, y empezamos su primera sesión el 23 del cuarto mes del 2024. Y su motivo de consulta pues fue debido a problemas persistentes de ansiedad y depresión, agravados por experiencias anteriores con psicólogos que no lograron mejorar su condición, y manifestaba tener pocas expectativas al tratamiento, ¿no? acerca de la terapia, ya que pues tenía un historial negativo acerca de los terapeutas. En su situación actual pues reflejaba en la construcción de relaciones sus relaciones demostraban desafíos con las relaciones saludables, influenciadas por las dinámicas familiares y disfuncionales de su pasado. Además, su estado emocional se veía afectado por una relación conflictiva que tuvo anteriormente con una expareja y el distanciamiento que tenía con su madre y sus hermanas. El propósito del análisis pues, fue evaluar el estado actual de la paciente, por lo cual utilizamos herramientas. Bueno, el objetivo de esta sesión es mostrarle a usted una propuesta de una posible intervención hacia esta paciente o alguien con un caso similar como el que tiene ella. Y nos centramos en la terapia breve centrada en soluciones, como usted nos ayudó a determinarlo. Entonces, lo tenemos que dividir aproximadamente en 16 sesiones. Entonces, es un supuesto nada más de el posible tratamiento para un paciente. En la sesión 1 y 2
consideramos realizar una evaluación inicial y un establecimiento de metas. Una entrevista sistémica con una construcción de familiograma. Como nosotros ya lo pudimos analizar en otras materias y en la materia presente, el desarrollo de un familiograma se da para hacer como un resumen del contexto familiar del paciente. Esto es por medio de símbolos o simbolismos que nos representan el sexo de las personas que conforman una familia, y pues diferentes líneas que nos determinan, por ejemplo, rupturas familiares, fallecimientos de personas dentro de una familia, el contexto general de una familia. No necesitamos escribir demasiado para poder contextualizar un familiograma con simbolismos. Entonces, en estas mismas sesiones, primera y segunda, haríamos el uso de la técnica de la pregunta milagro para ayudar a la paciente a visualizar un futuro sin problemas de ansiedad, que fue lo que trabajamos con la paciente y que podríamos trabajar en una sesión más extensa con otros pacientes, que realmente conocimos que el uso de la pregunta milagro es para observar cuáles son los objetivos o cuál es la meta del paciente para poder llegar a sentirse mejor o solucionar sus problemas o conflictos que trae por lo que viene a consulta. En otra sesión también se exploraron las excepciones y recursos, en el cual se le indagaron a la consultante pues cuáles fueron los momentos en que aplicaba los recursos y patrones de interacción positivos para reforzarlos y así comprender cómo ha superado esas dificultades anteriormente para aplicar esas estrategias en su situación actual. Y se fomentó la autonomía y empoderamiento de la paciente, en la cual se le fue guiando a encontrar sus propias soluciones y reconociendo que ella es la experta en su propia vida y en la búsqueda de sus soluciones. Esto pues buscó fomentar su autonomía y empoderamiento, a base también de los elogios. A partir de las sesiones 3 a 5, debemos identificar sus recursos y fortalezas, que es primero aplicar la técnica de la pregunta escala para evaluar progresos y pequeños cambios, que sería, por ejemplo, hacer preguntas como ¿cómo te sentiste a partir de la primera sesión a esta? Del 1 al 10, ¿cómo lo calificas? Del 1 al 10, ¿qué es lo que has trabajado para cumplir tus propósitos y tus objetivos? Del 1 al 10, ¿cómo has mejorado tus relaciones, ya sean sociales, familiares, escolares o laborales? Son ejemplos de preguntas que se le podrían hacer a algún paciente en estas sesiones para aplicar, pues más que nada cómo se está sintiendo con la terapia y qué es lo que está trabajando fuera de la misma. También la identificación de momentos en los que la paciente ha manejado bien su ansiedad y amplificación de estos recursos, que esto sería el terapeuta o los terapeutas cuando son copartícipes en una terapia, pues hacerle observaciones de lo que ha hecho bien cuando presenta alguna problemática de ansiedad o bueno, en el caso de esta paciente era ansiedad lo que ella manifestaba. Entonces pues irle puntuando pues los aciertos que ha tenido para que trabaje sobre ellos y tal vez en esa misma línea pueda continuar avanzando. Sí, desde las 6 a la 8. Así es. Se implementaron estrategias de afrontamiento y dentro de estas pues se le sugirió hacer rutinas de ejercicio y audios de programación neurolingüística para mejorar su bienestar emocional, y se le aplicó la técnica de coro griego para
reforzar mensajes positivos y el trabajo de mejorar su comunicación y relaciones interpersonales. Bueno, de la sesión 9 a la 11 podríamos llevar a cabo el fortalecimiento de relaciones saludables. Esto es el trabajo en mejorar su comunicación y las relaciones con figuras importantes como su pareja y potencialmente su familia de origen. Es decir, lo que comentaba la compañera, podríamos darle ejercicios de programación neurolingüística para que ella desarrolle su comunicación más hábil y asertiva con otras personas, para que se pueda dar a entender y pueda obtener un progreso en su avance. También la aplicación de técnicas de role-playing para practicar interacciones saludables. Esta técnica de role-playing es una técnica que se usa en las ventas, que es crear un escenario en el que una persona se desenvuelve, no necesariamente es así como pedirle al paciente o a los pacientes que nos ayuden a actuar, cómo se comportarían en determinada situación y cómo se desenvolverían, cómo desarrollarían, de ahí sacar los puntos importantes para que ellos puedan pues mejorar su contexto social. Sí, de la 12 a la 14 sería la consolidación de cambios y planes para el futuro. En esta se revisan los avances y se consolidan los cambios positivos, además de planificar estrategias a largo plazo para mantener avances logrados, que fue lo que se le estuvieron revisando a ella en base a sus tareas, en base a sus escalas de mejoramiento, y se le indagaba qué fue lo que le funcionó, ¿no?, para que lo siguiera ejecutando. Por último, de la sesión 15 y 16 haríamos una evaluación final y un cierre, en la que evaluaríamos la situación del paciente, el terapeuta o los coterapeutas, y desarrollaríamos un plan de mantenimiento y prevención de recaídas. Lo que sería es pues brindarle técnicas que hemos visto que a ella se le facilitan o que pueda desarrollar de manera más fácil acorde a lo que observamos, de acuerdo a sus características, a su personalidad, y desarrollarle un plan para que ella pueda mantener los avances que haya logrado y pueda pues avanzar en su propósito. En el caso de esta paciente pues era estar felizmente tranquila, que fue algo que pues de alguna manera ella misma calificó como positivo en su avance, ¿no? Desde la segunda sesión así lo manifestó. Y ya pues de ahí ya serían las sesiones preparadas para ella. Ok. ¿Quieren sentarse? Si quieren, siéntense para que Ok. no quedan ahí paradas. Tengo algunas dudas. El tiempo de cantidad de sesiones, ¿por qué lo determinaron en 16? ¿Sí se los pidieron? Así nos lo pidieron en la universidad. Ah, ok. ¿Saben en qué está basado esta parte de 16 sesiones? Pues según son las que puede abarcar la terapia sistémica, ¿no? Pero pues en este caso se utilizó la integrativa, que es de 7 a 10 sesiones. Ajá, justo por eso, porque, bueno, ahora yo ya sé que, bueno, tiene que ver con el contexto escolar. Lo que comentaban de role-playing, más que role-playing, Los cambios de roles, ¿no? Pueden trabajarlo desde foco con terapia estructural. Sí, terapia estructural, porque es prácticamente lo mismo. Role-playing va a pertenecer a otras corrientes. Y es como si dijéramos, a ver, al helado le voy a echar una barra de mostaza. Ya no tiene nada que ver. Yo creo que la idea es muy buena, pero hay que utilizarlo nada más con la connotación adecuada, que puede ser foco, desde lo estructural.
También la parte de la prevención de recaída está excelente, pero ustedes tienen que estar previniendo la recaída desde la tercera o cuarta sesión. ¿Por qué? Porque va a pasar. Finalmente, lo mejor es que la recaída ocurra durante el proceso. Incluso algunos autores que son antecesores de la terapia integrativa que ustedes vieron de tercera generación, como lo es Salvador Minuchin, que a lo mejor ya lo leyeron por ahí, comentaban en algún punto que la recaída es algo que se puede provocar. También el Milán clásico decía que la recaída se provoca. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no como que no hay recaída. Si nosotros provocamos o incluso muchas veces dejamos la tarea de la recaída, entonces el paciente todavía tiene un espacio para poderlo organizar. Si yo lo dejo que recaiga ya porque lo di de alta y todo es muy bien, posiblemente se va a sentir agobiado porque va a decir, sí tengo esas herramientas, pero ahora ¿qué hago? Entonces, la recaída muchas veces hay que trabajarla dentro del proceso de terapia. Eso por ese lado. De hecho, la terapia estratégica lo maneja también. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a darle de tarea el síntoma. El síntoma se deja de tarea para que el paciente pueda organizar. En esa parte yo les diría, tal vez eso podemos hacer un poquito antes, se ve muy bien. Entiendo que por el tiempo de la amplitud de las sesiones lo manejaron así. La pregunta de Milagro, algo que les reconozco y que está muy bien trabajado, es que la van a manejar desde la primera sesión. Muchos terapeutas, muchas veces la pregunta de Milagro la quieren colocar ya en sesiones muy adelante. Y eso pues nos hace complicado tener una meta terapéutica. La meta es muy importante. ¿Por qué? Porque si su paciente no tiene meta, va a hacerle más complicado el proceso. Muchas veces, muchos pacientes, si lo vieron en el caso de su consultante, tienen ya como mucho el chip de yo solo voy a ir a hablar de mis problemas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pueden ir a otros enfoques, ¿no? A lo mejor psicoanálisis es un enfoque muy amable con eso y pueden aventarse 10 años hablando del problema, sin ningún tema, porque es su corriente. No quiere decir que no sea efectivo, puede ser efectivo, pero no es eficiente. Eficiente es que tenga menor duración en tiempo. Efectivo es que funcione. Todas las corrientes terapéuticas pueden funcionar. Cognitivo-conductual, sistémico, psicoanálisis, todas. De hecho, algunos les hacen más bienestar a algunas corrientes que otras. Por eso también yo les diría, no es una crítica, simplemente en este enfoque sobre el que ustedes están trabajando, ustedes buscan que su terapia sea eficiente, pero también sea efectiva. O sea, sea rápida y no nos lleve tanto tiempo. ¿Por qué? Porque sus consultantes a lo mejor no van a tener una economía para sostener un proceso de terapia de 4, 5, 6, un año. Y esa sería la ventaja. ¿Y la desventaja? Exacto. ¿Cuál es la desventaja de la terapia sistémica? Yo creo que no le veo ahorita una desventaja. A lo mejor desventaja hay en ciertas, si solo me enfoco, por ejemplo, en terapia estructural, puedo dejar de ver ciertas cosas. Si solo me enfoco en terapia centrada en soluciones a secas, la clásica, puedo perder de vista otras cosas, a lo mejor un impacto traumático, a lo mejor un asunto de violación, un asunto de secuestro, que a lo mejor yo diga, quiero centrarme en las soluciones y me estoy volando procesos. Por eso es que con ustedes les dije, por motivos de tiempo, por motivos de que sea eficiente, hay que agarrarlo desde la terapia de tercera generación, que es la terapia centrada en soluciones integrativa. ¿Por qué? Porque toma bases de Milán clásico, toma bases de terapia estructural y estratégica, que viene de la parte de Milán clásico, toma parte de psicología positiva y toma parte de cognitivo-conductual. O sea, no es una terapia que está cegada a decir, voy a mandarle un diagnóstico. A lo mejor si yo me quedo desde lo sistémico clásico, puedo decir, el diagnóstico no me es tan funcional, pero seamos realistas, hay diagnóstico, porque hay una situación orgánica en el cerebro, entonces necesitamos muchas veces la parte de psiquiatría. O sea, ninguno, es como cuando tú te vuelves afín a un partido político, a un equipo de fútbol, no nos podemos cegar, no podemos ser fanáticos. Incluso los procesos también están centrados en que
en que hay que criticarnos un poco a nosotras y ver cómo es la práctica y ver si ese modelo también me hace sentido. Porque si el modelo no me hace sentido, también va a ser complicado entenderlo. Entonces, en esta parte, al integrativo no le veo ahorita tantas dificultades. De hecho, el integrativo sale de la crítica hacia los clásicos de lo sistémico, pero sigue perteneciendo al orden sistémico. Lo que comentaba hace un rato que estaban platicando viene de una corriente ya postestructuralista, donde el trabajo es colaborativo con el consultante. De hecho, aquí no hicimos una pregunta porque no podía yo echarles abajo el trabajo con su proceso, pero se le puede preguntar al paciente al final: ¿tú consideras importante venir a la siguiente sesión o podemos dejarlo hasta aquí? Y si en la primera sesión ya no quiere volver, listo. En este caso, bueno, no hicimos esa pregunta, ¿verdad? Pero en la parte integrativa sí se puede trabajar así. En medida en que el consultante siente esa necesidad de venir, va a venir. Si ya no siente la necesidad, se le da vuelta. Es diferente a otros procesos que dicen, no, sí, por lo menos hay que llevar cierto modelo, pero dependiendo de cuál también sea la situación de su consultante. Entonces, eso en esa parte. La parte de la evaluación final me parece que es buena idea. Nunca está de más. Que muchos de los cambios se los va a decir el consultante, pero si ustedes quieren mantenerlo, me parece excelente. La consolidación de cambios yo creo que también se tiene que hacer desde el principio. Los cambios que ustedes vayan viendo hay que sostenerlos. Es como la plantita. Ya estoy viendo que crece, no porque empezó a crecer ya no le pongo agua, le sigo poniendo agua, le sigo procurando, pero le reconozco que crece. ¿Qué más? Lo de programación neurolingüística está muy bien. El integrativo pues va a la par con el cognitivo conductual, lo cual es bueno y funciona. De manera general yo lo veo muy bien, nada más pues el tema de muchas sesiones, tal vez no concuerdo tanto, pero tiene que ver con el trabajo escolar, está bien. Y algunas cosas que siempre hay que mantener, pues el tema de los elogios, como ustedes vieron en su organización cuando les pedí que hicieran su planeación, viene desde el principio, al igual que la pregunta escala. La pregunta escala puede sonar repetitiva para los consultantes y se las hago todas las sesiones, pero hay que preguntarles de formas diferentes sobre qué es la situación que está pasando. Enfocarse en los puntos débiles y fortalecerlos. Claro, porque a lo mejor lo que para la primera sesión era algo no trabajado, a lo mejor para la tercera ya no es importante porque ya está. A lo mejor hay que preguntar sobre otro punto. Lo que sí puede hacerse, a lo mejor en la pregunta escala es mantenerla, pero ir modificando o haciendo sus adecuaciones. Y recursos y fortalezas también me parece que van en todas las sesiones. Generalmente en la primera o en la segunda, creo que es por eso tal vez lo hicieron así, se puede ver complicado porque algunos pacientes no lo ven. Y algunas cosas que incluso ustedes ven, a veces el paciente no las va a ver. Eso también pasa a veces con las excepciones. Yo puedo ver que mi consultante ya hizo o resolvió ciertas cosas, pero él todavía no lo ve. Entonces yo ahí es donde tengo que escucharlo, y si no lo ve, no lo comento en ese momento, o se lo comento, ya vi que no lo escuchó, porque nos va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a lo que sigue. No lo olvido, porque a lo mejor en algún otro momento sí lo va a escuchar. Pero también tengo que tener mucha constancia con el lenguaje. ¿Qué es lo que me está diciendo con lo que no me dice o con lo que no escucha? Y ustedes afinar también aquello que les repiten muchas veces. Y ver que, como te lo comentaba hace un momento, Rosy, por ejemplo, el equipo reflexivo, que también ya pauta en la segunda generación postestructuralista de lo sistémico, dice, por ejemplo, si el consultante no quiere tocar algún tema, no lo presionas tocar un tema. Que fue lo que hicimos también, tanto por motivos del modelo como por motivos también de tiempo con Sam. Ella nos decía, me pasó esto con el exnovio, ocurrió esto, y les dije, bueno, no vamos a abrirlo, no vamos a tocarlo, porque incluso cuando dimos una pequeña connotación sobre ese tema, ella dijo, no, para eso no estoy lista, todavía no quiero, no. Nosotros nos movemos, ¿de acuerdo? A un lugar donde no nos están llamando en ese momento, no, al menos aquí en este punto,
pueda poner su vida en riesgo, hacemos psicoeducación. Eso sí lo pueden agregar también a su plan. Ajá. Como que algo pone su vida en riesgo, a lo mejor está recibiendo amenazas y ella no lo quiere tocar. Bueno, no es como que no podamos omitirlo. Hay que comentarle, a lo mejor esta parte de redes de apoyo que hicimos indirectamente, esta parte de a lo mejor atención, cómo te fue con la atención tanto a nivel del Ministerio Público, qué pasó aquí, qué proceso legal llevas, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajo también es de ustedes, al hacer psicoeducación, de que su consultante se ponga a salvo. Hay pacientes que tienen muchos recursos, que ya han ido, que ya conocen, etcétera, pero van a encontrarse de verdad con pacientes que no saben ni a qué se va el Ministerio Público, ni siquiera saben que pueden ir al Ministerio Público, o no saben que pueden hacer una llamada de emergencia. Entonces, dependerá de ustedes revisar también qué saben para que ustedes lo puedan agregar. Dependerá también de ustedes investigar, porque eso obviamente no se los van a decir ni en la carrera ni en ningún lado. Ustedes tendrán que buscar información, leerla y revisar qué pueden hacer. De ahí en fuera, yo creo que todo lo demás, yo creo que está bien estructurado, yo creo que está muy bien. Nada más los puntos que les dije, yo creo que podemos usarlos durante todo el tiempo. Es parte de la esencia de la terapia integrativa, terapia oral integrativa. ¿Qué opinan ustedes? Pues que sí, se pueden acomodar en diferentes puntos de la terapia o retomar o iniciar y retomar adelante, y que están muy bien. Gracias por sus consejos. ¿Hay alguna duda que tengan? ¿Tú qué opinas? Pues también, digo, se va a ir adaptando también a cómo vaya reaccionando el paciente, ¿no? Porque pues nosotros tenemos ahí la lista y puede que se trace algún punto o puede que se tenga que adelantar. Qué bueno, eso es lo importante, que ustedes sean flexibles también, porque hay cosas que no van a ser algo. Sí. Hay pacientes que son de libro, de verdad de libro, que dices, con este paciente trabaja desde el Milán clásico y no va a moverse desde otro lado. Pero hay pacientes que sí se pueden adaptar a ciertas estructuras. O hay quienes son muy cooperativos y trabajan. Tendrán que revisar ustedes ya con su información que de mi modelo puede funcionar. Muy bien. No sé si hay otra cosa que tengan que preguntar. No, de mi parte no. ¿No? Ok, listo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Y ya con esto ahora sí. Ahora sí, Damos por terminado y pues muchas gracias que nos ayudó y nos apoyó. Sí, muchas gracias. Ya estamos terminando el semestre. Qué bueno. Muy bien. Ok, si quieren para calificar hacia acá.